Nota de intervalo de escritura. Nuestro objetivo hoy es escribir conjuntos de puntos usando la notación de intervalo. Ya hemos escrito conjuntos de puntos mediante gráficos y desigualdades, pero hoy queremos aprender cómo hacerlo con algo llamado a la notación de intervalo. Y una vez que lo aprendas, creo que te gustará. Vamos adelante y miremos la definición de la notación de intervalo. Ahora esto parece un poco ocupado. Lo que me gustaría que haga es enfocarse en la segunda columna, y la segunda columna se llama Set Notation. Y de la manera que leías esto, decirás X tal que A es menos que X menos que B ahora, otra vez, lo que quiero enfocar es esta desigualdad aquí, desigualdad compuesta. Y puedes ver que X es menos que B, y X es mayor que A. El gráfico de esto de lo que probablemente se utiliza para ver sería algo como este donde el valor de A está a la izquierda. Es un círculo abierto por el símbolo de desigualdad. B está a la derecha. También es una causa de círculo abierto del símbolo de desigualdad, y es el intervalo entre aquellos, a menudo llamado un intervalo abierto porque estos son puntos abiertos. Ahora de otra manera de expresar el mismo gráfico, en lugar de usar puntos abiertos, puede usar paréntesis o paréntesis redondos. Aquello significa exactamente lo mismo. La cosa bonita de esto es que, una vez que tiene el gráfico, hace una transición fácil a la notación de intervalo. Si mira a la izquierda, puede comunicar la misma información al usar esta notación aquí, tal que la notación de intervalo A, B, con paréntesis redondos. Este es el intervalo abierto de A a B. Esta primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna todos comunican la misma información de una manera diferente. Mira la próxima fila aquí. La única diferencia aquí es el intervalo cerrado por los valores de A y B están incluidos en el intervalo. Así que este gráfico se vería muy similar al primero, excepto en A, tendría un punto cerrado y en B tendrás un punto cerrado bien. Así que lo que puede obtener esto es que los puntos cerrados son lo mismo que un soporte cuadrado. Estos dos gráficos son equivalentes. De nuevo, una vez que tiene este gráfico, hace una transición fácil bonita a la notación de intervalo. El intervalo cerrado de A a B puede expresarse de esta manera. A, B con ambos extremos como soportes cuadrados. Ahora estos siguientes dos no graficaré, pero puedes ver esto es solo una combinación donde es lo que llamarías intervalo cerrado en A y abrir en B. Y siguiente fila, abierto en A y cerrado en B, significa que, por ejemplo, en este caso, tendría un círculo abierto o un punto abierto en A o un punto cerrado en B. Saltemos a este próximo ejemplo. De nuevo, quiero hacer la conexión entre esta desigualdad aquí. La forma en que leerías esto, otra vez, X tal es X es mayor que A. Grafiquemos eso. Tenemos un punto abierto en A, y mayor que A y día a la derecha. Ahora si va a la derecha en una línea de números, vas a acercarte al infinito positivo. Y me gusta agregar eso allí. Otra vez, la única diferencia entre estos dos gráficos, este está utilizando un punto abierto, y esto está utilizando una paréntesis redondeada. Sin embargo, una vez que tiene el gráfico, si mira este gráfico y salta todo el camino hacia la notación de la intervalación, aviso hay una A y está el infinito. Ahora hay una paréntesis redonda A por el punto abierto, y si tiene una infinidad o una infinidad negativa en la notación de intervalo, siempre va a usar la paréntesis redonda porque técnicamente el infinito y el infinito negativo no existen. La única diferencia entre esta próxima fila es que está cerrada en A, así que tenemos el soporte cuadrado. Vamos a una pareja más ejemplos aquí o definiciones. Aviso sobre este gráfico, esto correspondería a un punto abierto, no lo graficaré. Y si vas a la izquierda, te estás acercando infinito negativo, así que puedes ver desde la izquierda, la notación de intervalo. Infinito negativo a B, ambos compadres abiertos. El último ejemplo aquí, si está grafando números en la línea de números, curso en una dirección positiva, tienes infinito positivo, dirección negativa, infinito negativo. Y de ahí es de donde proviene esta nota de intervalo. Es el gráfico de todos los números reales. Echemos un vistazo a algunos ejemplos específicos. Escriba la notación de intervalo para cada conjunto. Este intervalo comienza en -1, va a +2. Incluye -1, por lo que significa que tenemos que escribir o usar un soporte cuadrado. No incluye 2,
por lo que usaría una paréntesis redondeada. Este próximo ejemplo, como puedes ver, el gráfico se va para siempre. Eso se acerca al infinito negativo. Otra vez, me gusta incluir que porque me ayuda a hacer la transición a la notación de intervalo. La notación de intervalo para este intervalo sería de infinito negativo a más 4, abierto el 4, y por supuesto siempre abierto sobre infinito negativo. Un par más. Ahora queremos graficar y escribir la notación de intervalo para cada juego. Por lo tanto gráfico x es menos de menos 2. Sería un círculo abierto y una flecha a la izquierda. Eso es realmente todo lo que necesito, pero me gusta incluir, de nuevo, el infinito negativo que va a la izquierda. Así que mi notación de intervalo sería de infinito negativo a menos 2, y se abrirían en ambos. 2 más aquí, y nos acabaremos. X tal que menos 2x así menos que x menos que o igual a 3. Tener una desigualdad compuesta aquí. Vamos adelante y gráfico. X es tipo de sándwich entre menos 2 y más 3. No incluye menos 2, pero incluye más 3, y el intervalo está entre ellos. Nota de intervalo para esto, sabemos que es de menos 2 a más 3. Incluye más 3, soporte cuadrado. No incluye 2, paréntesis redondeada. Es importante tener en cuenta que los valores aquí deben ocurrir como ocurren en la línea de números. El número menos debe estar a la izquierda. El número más grande debe estar a la derecha en todos los casos. Último ejemplo, x tal que x es menos de menos 2 o x es mayor que 1. X es menos de menos 2. X es mayor que 1. Y solo por significado añadido, nos estamos acercando al infinito positivo a medida que avanzamos hacia la derecha. Nos acercamos al infinito negativo a medida que avanzamos hacia la izquierda. Ahora, como puedes ver, hay dos intervalos distintos aquí. Por lo tanto, necesitaremos dos notas de intervalo para comunicar esto. El primero sería del infinito negativo a menos 2, ambos compadres redondos. Ahora también necesitamos del 1 al infinito positivo, y podemos escribir la palabra O aquí. También podemos usar el símbolo para unión. Espero que eso ayude.